Buenos días o buenas tardes. El día de hoy vamos a estudiar el siglo de oro español, también conocido como la Edad de Oro española. Eh, es una etapa que no solamente es el florecimiento de la literatura, sino en general de las artes, de la ciencia e inclusive de la política en España. Entonces, ¿cuál es este siglo de oro? Es prácticamente todo el siglo XVI. En realidad, este siglo de oro o edad de oro, como lo van a encontrar en algunos libros, empieza a finales del siglo XV, se prolonga durante todo el siglo XVI y culmina en el siglo XVII, más o menos a mediados del mismo. ¿Qué es la Edad de Oro o el siglo de oro? Pues es la época en que España alcanzó su máximo apogeo. La literatura en lengua española, que es la nuestra, alcanzó aquí también algunos de sus máximos representantes, tanto en la poesía como en la narrativa y en el teatro. Entonces es algo muy importante y que básicamente estaremos estudiando en varias de las clases posteriores a la que hoy estamos iniciando. Entonces es muy importante que entendamos este tema de la Edad de Oro. Es un periodo donde hubo tanta afluencia de artistas, de escritores, que inclusive dentro de la misma Edad de Oro se distinguen subperiodos, ¿no? Como el Renacimiento, el Barroco, se distinguen escuelas como la escuela italiana, la escuela salmantina, justamente debido a que había una gran cantidad de escritores que estaban produciendo genialidades realmente en la literatura. Entonces es muy importante esta edad de oro. ¿Qué inicia históricamente? ¿Qué posibilita el inicio de esta edad de oro? Vamos a verlo. Dos hechos históricos son fundamentales. Ya, lo primero es la toma de Granada, que significa el fin de 800 años de guerra de los españoles contra el imperio musulmán. Es decir, recordamos un poquito la historia anterior acerca de la formación del español, las primeras letras españolas como el mío Cid, por ejemplo. Recordaremos que España estuvo durante muchos años en una guerra contra los musulmanes que conquistaron el territorio de España. Tras 800 años de guerra, los españoles lograron por fin expulsar definitivamente a los árabes o al imperio musulmán o imperio otomano, como se le conoce en la historia, de su territorio, y eso posibilitó la unificación de todo el territorio español en un solo reino, y eso es algo muy importante. Y el segundo hecho histórico que posibilita este siglo de oro es el descubrimiento de América, que fue impulsado por España. No fue Cristóbal Colón el que llegó a América, y esto fue financiado por los reyes de Castilla, los reyes de España, y prácticamente el imperio español vio expandido su territorio, y en los posteriores años, entre todo el siglo XVI, se producirían el establecimiento de las colonias, la conquista y las colonias de México y prácticamente todo Sudamérica. Esto le produjo pues grandes riquezas al imperio español, y todo esto posibilitó que en España se produzca esta edad de oro. ¿Qué pasó durante esta época? ¿Qué características se dan? En esta época se recogen todos los rasgos de la cultura renacentista. Nos hemos hablado de que la cultura medieval pues provocó un oscurantismo, un poco desarrollo de la vida intelectual y cultural de los diversos países de Europa. Entonces, durante este siglo XVI se da un renacimiento, es decir, como que la gente empieza nuevamente a dejar un poco de lado el tema estrictamente religioso, poco a poco, y empiezan a darle más importancia al tema humano, al ser humano, a sus sentimientos, a su vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay un interés por la antigüedad clásica, sobre todo de Grecia y Roma, la mitología grecorromana, ¿no? Estamos hablando, miren ustedes, de que ya han pasado más de 1500 años, ¿no? Inclusive 1000 a 1500 años desde Grecia y Roma. Sin embargo, como durante toda esta época prácticamente se da un retroceso, un congelamiento del tema cultural,
más bien acá comienzan a interesarse de nuevo por la antigüedad de Grecia y Roma para retomar el progreso y el desarrollo cultural, ¿no? Entonces se da un humanismo que supone una revalorización de todo lo referente a la vida humana, ¿no? Porque anteriormente no, todo era Dios, 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 Dios. Entonces ya no, en este momento no, dicen, no, el ser humano también es importante, hay que centrar el desarrollo, la política, la cultura, la educación, la salud, de todo en el ser humano, no solamente en Dios, ¿no? La naturaleza como fuente de origen y vida, nos exalta la naturaleza como símbolo máximo de belleza, el amor y la armonía. Es decir, ellos resaltaron mucho a la naturaleza, es muy importante. Algunos de los principales representantes. Vamos a ver hoy día dos principales representantes de este siglo de oro de la literatura española. Primero, Garcilaso de la Vega, conocido como el Petrarca español. Garcilaso de la Vega, y aquí aclarando que no tiene nada que ver con el Inca Garcilaso de la Vega, que es el cronista peruano. Garcilaso de la Vega es un poeta español, que justamente fue el iniciador prácticamente del Renacimiento español o del siglo de oro, ¿no? Fue un militar que murió bastante joven, en realidad a los 33 años de edad, y prácticamente toda su obra, él no la publicó en vida, sino fue publicada póstumamente cuando él obviamente ya había muerto, por eso se llama póstumamente, y se titula o se publica junto con las obras de otro escritor también muy importante, Juan Boscán. Y la obra fue titulada como Las obras de Boscán con algunas de Garcilaso de la Vega. O sea, como que Garcilaso de la Vega estaba ahí como una añadidura. Sin embargo, este libro inauguró prácticamente el renacimiento literario en las letras españolas y la gente, sobre todo la gente pues muy culta, muy educada, comenzó a fijarse mucho en la obra literaria de Garcilaso de la Vega. A lo largo de la historia, Garcilaso de la Vega se ha consolidado como uno de los escritores más importantes de España, por encima de quien lo publicó junto con él, que es Juan Boscán. La innovación de Garcilaso de la Vega en la literatura se da prácticamente porque él rompe con la época medieval, o sea, ya deja un poco de lado todo este tema de lo religioso y de todo solamente centrado en Dios, para empezar a trabajar ya sobre el ser humano y poesía amorosa y en fin, todo esto es muy importante. Entonces él empezó de alguna manera rescatando o imitando a los literatos romanos y griegos, por eso se le llama como el Petrarca español. Y también, por supuesto, él introduce un nuevo tipo de verso, que es el verso endecasílabo. Es muy propio de Garcilaso de la Vega, ¿no? Que muy pocas veces desde ahí se ha utilizado. Es algo propio también de la literatura española, ¿no? Su composición trata sobre el tema amoroso, ¿no? Pero no solamente a la literatura medieval, porque en la época medieval cuando hablaban del amor a Dios, ¿no? Del amor al prójimo, pero no. Acá Garcilaso de la Vega ya empieza a hablar pues del amor, ¿no? A una mujer, del amor a una pareja, de un amor que está no solamente centrado en lo religioso. Reiteramos ese concepto, ¿no? Las obras de Garcilaso de la Vega no son muchas por el mismo hecho de que, como le decía, él murió joven, fue un militar, prácticamente no se dedicó a la escritura, sino se dedicó básicamente a ser soldado, ¿no? Entonces, sus obras se componen de 40 sonetos y 3 églogas, ¿no? Y algunas otras elegías y canciones que en realidad es toda la obra de Garcilaso de la Vega. Sin embargo, la que sobresale sobre todas las demás es una égloga muy importante que se llama Salicio y Nemoroso, que narra o cuenta en verso cómo dos pastores se lamentan, ¿no? Acerca de las mujeres a las que ellos amaban, ¿no? Y hablan de su amor, su decepción, y en fin. Esto es Salicio y Nemoroso. Es muy rescatado porque imita a Petrarca, el autor romano, ¿no? Sobre todo en el tema del amor a la naturaleza, ¿no? Del paisaje natural, porque son pastores, entonces ellos viven en el campo y exaltan mucho pues, a las aguas cristalinas, a los árboles, al cielo, a las estrellas, a todo lo que es naturaleza.